Hola, Juan el Bautista da su testimonio sobre Jesús, señalando a sus seguidores al Cordero de Dios. Para diferenciar su ministerio, Jesús dice que la evidencia que proporciona es mayor que Juan, porque él es el Mesías. El testigo proporcionado por Juan el Bautista lleva a muchos a venir a Jesús. En Juan 6, Jesús toma la comida más común, el pan, y la convierte en el centro de su presentación sobre Dios. Incluso sus discípulos están confundidos cuando enfatiza el punto de comer su carne. Los líderes judíos también se ofenden porque Jesús se identifica a sí mismo como el pan del cielo y todo lo que ven es al hijo de José. Así que iniciamos el análisis y resumen de la lección número 6, que lleva como título Más testimonios acerca de Jesús. Y vamos con este versículo para memorizar. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan, capítulo 12, verso 32. Amén. En la época de Jesús, el pan era esencial para la vida. Sin pan simplemente no se podía sobrevivir. Eso es porque Jesús le dijo a la gente, yo soy el pan de vida. A algunos esto le parecía muy arrogante, como si estuviera señalándose a sí mismo, pero solamente los estaba tratando de ayudar a las personas a ver lo que era más importante. La multitud lo siguió porque les dio pan. Jesús reconoció esto y le dijo, solo me estás siguiendo porque te di comida. No deberías estar pensando en la comida que no dura. Haga un milagro para que podamos creer en ti, respondieron las multitudes. Nuestros antepasados tenían comida como pan de Moisés y las viajaban en el desierto. Ese pan no era de Moisés, vino del cielo, explicó Jesús. Ahora mi Padre en el cielo te ofrece el verdadero pan del cielo. Este pan es el que viene del cielo, el uno que da vida al mundo. La gente se entusiasmó con esto, diciendo, oh, sí, danos de este pan. Entonces Jesús le dijo que tenían que comer este pan de vida y Él era ese pan de vida. Ellos estaban súper confundidos y no entendían a qué se refería. ¿Cómo puede este hombre darnos su cuerpo a comer? Algunos se preguntaron. Incluso los discípulos se quejaron porque esto era muy difícil de aceptar. Por eso Jesús les dijo, las palabras que yo les digo son espíritu y son vida. En otras palabras, tuvieron que ser entendidos espiritualmente para que pudieran verdaderamente entonces vivir y gozar para siempre de esa comunión con el Señor. Pero la conclusión importante es ver cómo todo es parte del plan de Dios para responder las preguntas de la gran controversia. En esto, nada se queda sin importancia, por eso en que Juan capítulo 7, que también vamos a verlo, continúa presentándonos acerca de Juan, de cómo las personas reaccionaron a Jesús. Hay mucho debate sobre si Jesús es un buen hombre o un engañador. Los propios hermanos de Jesús lo alientan a ser público, pero no porque estén convencidos. En un hecho, Juan registra que no creen en Jesús. Él se acerca a la crisis y es sobre el tipo de Dios que Jesús revela ser. Jesús en su propia vida y las acciones revelando a Dios con mayor claridad. Y el enemigo está tan determinado para destruir esto. A través de los líderes religiosos busca matar a Jesús. La tragedia es cuando la verdad se revela en su brillantez. Y por eso las personas prefieren la oscuridad. Nos dice el espíritu de profecía que los judíos honraron a Moisés como dador de maná, atribuyendo elogios al instrumento y perdiendo de vista de él por quien se había realizado el trabajo. O sea, lo llamaban a Moisés, pero no a Dios. Sus padres habían murmurado contra Moisés y habían dudado y negado su misión divina. Ahora, con el mismo espíritu, ellos rechazaron el que llevaba el mensaje de Dios para sí mismo. Entonces les dice Jesús, en verdad, yo dije, Moisés no le dio este pan del cielo. El dador de maná estaba en pie frente a ellos. Fue Cristo mismo quien había dirigido a los hebreos a través del desierto y tenía diariamente los alimentos con el pan del cielo. Esta comida era un tipo de pan real del cielo, la vida del espíritu que fluye de la plenitud infinita de Dios es el verdadero maná.
Jesús dijo, el pan de Dios es lo que sale del cielo y da vida al mundo. Juan 6:33. Todavía estaban pensando que era una comida temporal a que Jesús se refirió. Entonces algunos de sus oyentes exclamaron, Señor, siempre danos de este pan. Jesús luego habló claramente diciéndolo, ¿no? Yo soy el pan de vida. Iniciamos nuestra primera historia bíblica que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, verso 25 al 36, y nos dice de la siguiente manera. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua de que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Cristo presentó a la multitud de judíos y gentiles de todas las naciones las verdades originales relacionadas con su reino, que habían estado sepultadas fuera de la vista. Procuró despejar la niebla y la confusión de sus ideas falsas y largamente atesoradas en cuanto a su misión y a su reino. Ellos suponían que su reino era un reino temporal y terrenal, pero él les reveló que su naturaleza era espiritual y eterna. Desplegó ante ellos los principios del alcance de la ley de Dios, y los mandamientos, tras mandamientos, los presentó en su verdadero sentido espiritual y mostró la extensión de las demandas de los preceptos de Dios. No de dirigir solamente la conducta, sino controlar también el corazón. La gente se asombraba de las doctrinas y de las enseñanzas dadas por Jesús, porque eran tan diferentes de todo lo que habían escuchado del pueblo, de los escribas y los fariseos. No presentaba argumentos laboriosos e intricados para confundir, ¿no? O poner las imposiciones de los mandamientos, de modo de que nadie pudiera cumplirlo, sino que Jesús, el gran maestro, exponía en el lenguaje más sencillo las grandes verdades morales, revistiéndolas de frescura y de fuerza. Desde Jerusalén, la noticia de los milagros de Cristo se habían difundido donde quiera que estaban, puesto que muchos meses él había permanecido ausente de las fiestas. El interés en él no había disminuido. Muchos de todas partes del mundo habían venido a la fiesta de las cabañas con la esperanza de ver a Jesús, ya saben, el deseado de todas las gentes. Al principio de la fiesta, muchos preguntaron a los fariseos y a los gobernantes dónde él estaba y que estaban deseosos de que él viniera. Pero ellos, los fariseos, no los gobernantes, tenían la esperanza, pero no solo de verlo, sino de condenarlo. Se preguntaban ansiosamente, ¿dónde está? Pero nadie lo sabía. En todas las mentes predominaban pensamientos relativos a él. Por temor a los sacerdotes y a príncipes, nadie se atrevía a reconocerlo como Mesías, mas por donde quiera que había discusiones serenas pero fervorosas acerca de él, muchos le defendían como un enviado de Dios. Cuando, después que comenzara el ministerio de Cristo, los discípulos de Juan fueron a él con la queja de que todos seguían al nuevo maestro, Juan demostró cuán claramente comprendía su relación con el Mesías y cuán gustosamente daba la bienvenida a aquel a cuyo camino había preparado. Mirando con fe al Redentor, Juan se había elevado a la altura de la negación
Él no trataba de atraer a los hombres hacia sí mismo, sino de elevar sus pensamientos siempre más alto, hasta que reposasen en el Cordero de Dios. Él no había sido más que una voz, un clamor en el desierto. Ahora aceptaba con gozo el silencio y la oscuridad, a fin de que los ojos de todos pudieran dirigirse hacia la luz de la vida, que es Jesucristo. El profeta Juan, el Juan el Bautista, ¿no?, señala al Salvador como el sol de justicia que se eleva con esplendor y pronto eclipsará su propia luz, para luego palidecer y oscurecerse en la gloria de una luz mayor. Por su alegría desinteresada en el ministerio exitoso de Jesús, presenta al mundo el tipo más verdadero de nobleza jamás exhibido por un hombre mortal. Llevó consigo una lección de sumisión y abnegación para aquellos a quienes Dios ha colocado en puesto de responsabilidad. Le enseña a no apropiarse nunca de honores indebidos ni dejar que el espíritu de rivalidad deshonre la causa de Dios. Yo estaba leyendo el otro día el espíritu de profecía y mencionaba tanto a Juan el Bautista, ¿no?, por este acto desinteresado. Es necesario que él crezca y yo mengue. Ese es un verdadero líder, aquel que dirige a todos hacia Jesús. También hablaba acerca de Jonatán, por la historia que ya conocemos que ocurrió con David y todas esas acciones desinteresadas que hacía Jonatán. Y decía el espíritu de profecía que esas dos personajes, Juan el Bautista y Jonatán, tienen un lugar especial, ¿no? Tienen unos méritos especiales allá en el cielo por ese amor tan desinteresado que mostraron. Pero continuamos. Las noticias que habían sido llevadas a Juan acerca del éxito de Jesús fueron llevadas también a Jerusalén, y ahí crearon contra él celos, envidias y odio. Jesús conocía los corazones endurecidos y las mentes ensobrecidas de los fariseos, y que no escatimarían esfuerzos para crear una división entre sus propios discípulos y los de Juan, que perjudicaría grandemente la obra, por lo que calladamente dejó de bautizar y se retiró a Galilea. Sabía que se avecinaba la tormenta que pronto barrería al profeta más noble que Dios había mandado al mundo, y quiso evitar toda división de sentimientos en la gran obra que tenía ante sí, y por el momento se retiró de aquella región con el propósito de calmar toda esa conmoción perjudicial para la causa de Dios. Este es un profeta que no solamente es noble, también es sabio. Mire cómo él se retira, ¿no?, para que no ocasionar daño a la causa de Dios por todas las mentiras y los celos de los dirigentes de aquella época. Cuando, en lugar de confiar en la comprensión humana o conformarnos a las máximas del mundo, nos sentemos a los pies de Jesús, bebiendo ansiosamente sus palabras, aprendiendo de él y diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga? Nuestra independencia natural y nuestra confianza propia, nuestra fuerza de voluntad serán cambiadas por un espíritu sumiso y educable. Nuestros afectos se van a centrar más en Jesús, nuestros pensamientos serán poderosamente arrastrados hacia el cielo, y Cristo crecerá y nosotros decreceremos. Cultivaremos las virtudes que moran en Jesús para que podamos reflejar ante los demás una representación de su carácter. Nuestra segunda cita la encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, versos 32 al 33, y nos dice de la siguiente manera: También dio Juan testimonio diciendo: Vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Amén. Cuando el Salvador principió su ministerio, el concepto que el pueblo tenía acerca del Mesías y de su obra era tal que inhabilitaba completamente al pueblo a recibirlo. El espíritu de verdadera devoción se había perdido de las tradiciones
y ritualismos, las profecías eran interpretadas al antojo de los corazones orgullosos y amantes del mundo. Los judíos no esperaban como salvador del pecado aquel que iba a venir, sino como a un príncipe poderoso que sometería a todas las naciones a la supremacía del león de la tribu de Judá. En vano les había pedido Juan Bautista, con la fuerza conmovedora de los profetas antiguos, que se arrepintieran. En vanos, a orillas del Jordán, había señalado a Jesús como el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Dios trataba de dirigir su atención a las profecías de Isaías con respecto al Salvador doliente, pero imagínense qué pena, no quisieron oírlo. A la luz de la revelación divina por medio del sacrificio expiatorio podemos ver el glorioso plan de redención por el cual nuestros pecados son perdonados y nosotros somos atraídos hacia Él, hacia ese corazón infinito de amor. Vemos cómo Dios puede conservar toda su justicia, pero lo maravilloso es que también puede perdonar al transgresor de su ley. Y no somos simplemente perdonados, sino que también somos aceptados por Dios a través del amado. El plan de redención no es solo una forma de escapar, ¿no?, de un castigo, de la transgresión, sino que el pecador recibe el perdón de sus pecados por medio de ese plan y finalmente será recibido en el cielo, pero no como un delincuente que es perdonado, no, así no. No como un delincuente, un delincuente perdonado y dejado en libertad, sino que seremos objeto de confianza y también de amistad, y tendremos esa bienvenida maravillosa como un hijo, ¿no? Como un hijo que se le da todo ese amor inmerecido. El sacrificio de nuestro Salvador ha hecho una amplia provisión para cada alma arrepentida y creyente. Somos salvos porque Dios nos ama, ha comprado con su sangre preciosa, y no solo perdona el pecado arrepentido, sino que le permite esa entrada, ese acceso al cielo. El Padre, por su misericordia, aguardará en los mismos portales del cielo para darnos la bienvenida. Mire qué maravilloso. Para darnos una amplia entrada en las mansiones de los bienaventurados. ¡Wow! ¡Qué amor maravilloso ha demostrado el Padre en la dádiva de su Hijo amado para esta raza caída! Y este sacrificio es un canal para que fluya ese amor infinito, para que todo aquel que cree en Jesús pueda recibir como el Hijo pródigo plena y gratuita reintegración al favor del cielo. Nuestro tercer texto lo encontramos en Juan capítulo 6, versos 51 a 71, y nos dice de la siguiente manera: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contenían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿qué
¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Los judíos estaban por celebrar la Pascua en Jerusalén, en conmemoración de la noche en que Israel había sido liberado, cuando el ángel destructor, como todos conocemos esa historia maravillosa, hirió los hogares de Egipto. El Cordero Pascual, Dios desea que ellos viesen el Cordero de Dios y que por recibiesen a aquel que se daba a sí mismo para la vida del mundo, este símbolo tan preciado. Pero los judíos habían llegado a dar total importancia al símbolo, mientras que pasaban por alto su significado. Es igual que los ritos. Esos ritos señalaban a Jesús y ellos, en vez de entonces enfocarse en Jesús, el Salvador del mundo, pues se enfocaban en los sacrificios, no en su significado. No discernían el cuerpo del Señor. La misma verdad que estaba simbolizada en la ceremonia pascual estaba señalada en las palabras de Cristo, pero no entendían, no discernían ni siquiera un poco. Entonces los rabinos exclamaron airadamente: ¿cómo puede darnos su carne y comer? Afectaron comprender sus palabras en el mismo sentido literal que Nicodemo cuando preguntó: ¿cómo puedo yo, siendo un hombre viejo, nacer de nuevo? Hasta cierto punto comprendía lo que Jesús quería decir, pero no querían reconocerlo. Torciendo sus palabras, esperaban crear prejuicios contra él en las personas. Cristo no suavizó su presentación simbólica, reiteró la verdad con un lenguaje aún más fuerte. De cierto os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cristo había pronunciado una verdad sagrada y eterna acerca de la relación entre él y sus seguidores. Él conocía el carácter de lo que aseguraban, ¿no?, ser discípulos suyos, y sus palabras probaron su fe. Declaró que habían de creer y obrar según sus enseñanzas. Todos los que le recibían debían de participar de su naturaleza y ser conformados según su carácter. Esto entrañaba renunciar a sus ambiciones más caras y requería la completa entrega de sí mismo a Jesús. Eran llamados a ser abnegados, mansos y humildes de corazón, recordando lo que Jesús nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz en vuestras almas. Los discípulos, ¿no?, lo que aseguraban ser sus discípulos, debían de andar en la senda estrecha recorrida por el hombre del Calvario, si querían participar en el don de la vida y en la gloria del cielo. El próximo texto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 5, versos 36 al 38, y nos dice así: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. El unigénito Hijo de Dios revistió su divinidad de humanidad y vino a nuestro mundo como maestro, como instructor, a fin de contrastar la verdad con el error, la verdad, esa verdad salvadora que nunca se extingue en su lengua, nunca sufrió en sus manos, sino que fue resaltada clara y nítidamente en medio de las tinieblas morales que prevalecieron en nuestro mundo. Para esta obra dejó Jesús los atrios celestiales, dijo de sí mismo: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Esa verdad que brotaba en sus labios con frescura y poder, como una nueva revelación. Él era el camino, la verdad y la vida. Su vida fue ofrendada por este mundo pecador y estaba repleta de seriedad y de resultados trascendentales,
porque su obra era salvar todas las almas que perecen. Jesús salió para ser la luz verdadera, resplandeciendo en medio de las tinieblas morales, donde había tanta superstición, errores, y fue anunciado por una voz del cielo que proclamaba: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Y en su transfiguración se oyó de nuevo esta voz que dijo: "Este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oí". Jesús quitó los pecados del paralítico y luego los presentó ante Dios perdonado, y también lo sanó físicamente. Dios le había dado el poder a su Hijo para acudir al trono eterno. Aunque Cristo actuaba con su propia personalidad, también reflejaba el lustre de la posición de honor que había tenido en medio de la espléndida luz del trono eterno. En otra ocasión, Cristo solicitó: "Padre, glorifica tu nombre". En respuesta, vino una voz del cielo que decía: "Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez". Juan 12:28. Si esta voz no conmovió a los impenitentes, si el poder que Cristo manifestó en sus poderosos milagros no hizo que los judíos creyeran, ¿no debería de sorprendernos a nosotros descubrir que los hombres y las mujeres de ahora están en peligro de manifestar esta misma incredulidad que demostraron los judíos y de cultivar el mismo entendimiento pervertido? Y vamos con nuestra última cita bíblica. Encontramos en el libro de Juan, capítulo 7, verso 37 al 53, y nos dice de la siguiente manera: "En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva". Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: "Verdaderamente, este es el profeta". Otros decían: "Este es el Cristo". Pero algunos decían: "¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo?". Hubo entonces disensión entre las gentes a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: "¿Por qué no le habéis traído?". Los alguaciles respondieron: "Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre". Entonces los fariseos le respondieron: "¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él algunos gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de ley, ¿no? Maldita es". Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: "¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha dicho?". Y respondieron y le dijeron: "¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta". Y cada uno se fue para su casa. Una vez establecidos en Canaán, los israelitas se acostumbraban a celebrar con demostraciones de gran regocijo el flujo del agua de la roca en el desierto. En la época de Cristo, esta celebración se había convertido en una ceremonia muy impresionante. Se realizaba en ocasión de las fiestas de las cabañas, cuando el pueblo de todo el país se congregaba en Jerusalén. Durante los 7 días de la fiesta, los sacerdotes salían cada día acompañados de música y del coro de los levitas a sacar un recipiente de oro de agua en la fuente de Siloé. Iban seguidos por grandes multitudes de adoradores, los cuales, tanto como podían acercarse al agua, bebían de ella, mientras elevaban acordes llenos de júbilo y decían, tal y como nos dice en Isaías capítulo 12, verso 3: "Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salud". El Salvador utilizó este servicio simbólico para dirigir la atención del pueblo a las bendiciones que él había venido a traerles. Se oyó una voz en tono que resonó por todos los ámbitos del templo diciendo: "Si alguno tiene sed de mí, venga y beba.
El que cree en mí, como dice las Escrituras, ríos de agua viva correrán en su vientre. Y esto, dice Juan, hijo del Espíritu, que ven de recibir los que creyesen en él. Juan capítulo 7, verso 39 nos dice acerca de esta agua refrescante, que es un emblema de la gracia divina que solo Cristo puede conceder y que como agua viva purifica, refrigera y fortalece el alma. Aquel en cuyo corazón mora Cristo, tiene dentro de sí una fuente eterna de gracia y fortaleza. Jesús alegra la vida y la alumbra en el sendero de todos aquellos que le buscan de todo corazón. Su amor recibido en el corazón se manifestará en buenas obras para la vida eterna y no solo bendice el alma de la cual brota, sino que también es la corriente que viva y es fructífera en palabras y en acciones justas y refresca a los sedientos que le rodean. Y para terminar, vamos a hacer nuestra reflexión final, hablando acerca de que los maestros de Israel eran esclavos del formalismo. Los fariseos y los saduceos estaban en constante contienda. Dejar a Jesús era caer entre los que se arrebelaban a los ritos y a las ceremonias, y entre hombres ambiciosos que buscaban su propia gloria. Los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver aquellos que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? Habían estado buscando durante mucho tiempo al Mesías, ahora había venido y no podían apartarse de su presencia para ir a aquellos que buscaban de su vida y los que habían perseguido por haberse hecho discípulos de él. Esa pregunta tan importante que le hacen los discípulos, ¿no? Después que el Señor le decía, ¿y ustedes también se quieren ir, se quieren retirar? Ellos respondieron, ¿a quién iremos? No pueden dejar la enseñanza de Cristo, sus lecciones de amor y misericordia, por las tinieblas de la incredulidad, la iniquidad del mundo, la mentira, la avaricia, el egoísmo. Mientras que abandonaban al Salvador, muchos de los que habían presentado sus obras admirables, que lo habían visto sus milagros y todas esas cosas, Pedro expresó la fe de sus discípulos diciendo, tú eres el Cristo. El mismo pensamiento de perder esta ancla de sus almas lo llenaba de temor y dolor. Verse privados de un Salvador era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso. Gracias le damos a Dios porque sabemos que siempre tiene un plan, que no nos deja ni nos desampara y que nosotros podemos confiar en Él cuando vemos la palabra de Dios y cuando vemos todas estas instrucciones para que no andemos en oscuras, sepamos lo que vamos a hacer y confiemos en el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por ver hasta aquí el video de hoy y nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios analizando y resumiendo la próxima lección. Bendiciones. Bye.